Estamos cerrando nuestra serie Jesús y la ley, Jesús y los 10 mandamientos. ¿A cuántos le ha bendecido esta serie? ¿Verdad que sí, amados? Bendito sea Dios que los 10 mandamientos en las palabras de Cristo cobran un sentido tremendo, amados. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Él no vino a anular la ley, a destruirla, Él vino a cumplirla y Él vino a darle la verdadera aplicación en nuestras vidas. Y ahora en Cristo tú y yo podemos cumplir los mandamientos de Dios. Cada creyente en Cristo tiene una bendición. La obediencia de Cristo ahora está en nosotros porque hemos decidido creer en Cristo. Y tú y yo podemos cumplir los mandamientos de Dios, no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza del Señor, en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Vamos a orar, Padre, que tu palabra sea puesta en nuestro corazón. Padre, en esta mañana te pedimos que dé fruto en nuestra vida, al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Señor, que en el nombre de Jesús podamos dar un fruto permanente, Dios. Tenemos hambre de ti, tenemos hambre de tu Espíritu Santo, Señor. Que en el nombre de Jesús podamos compartir también, Señor, con nuestros seres queridos tu palabra en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El 10º mandamiento, amados, es el que vamos a estar terminando esta tarde. Está en Éxodo 20, verso 17, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces este mandamiento, si tú puedes observar, se centra en lo íntimo de nuestro ser. Es un mandamiento que está hablando de las intenciones de nuestro corazón, de los deseos de nuestro corazón. Incluso está señalando donde se originan las malas acciones, donde se origina el matar, el cometer adulterio, el robar y otras cosas más que nos alejan de Dios. Es en el corazón donde se origina todo aquello que nos roba la bendición de Dios, todo aquello contrario a la voluntad de Dios. Por eso hay muchas personas que piensan que conseguir el corazón van a estar bien. No, dice la palabra que engañoso es el corazón del hombre. Tú y yo necesitamos algo más sabio que nuestro corazón. Tú y yo necesitamos algo perfecto que no sea nuestro corazón. Nuestro corazón no es perfecto. Tú y yo necesitamos a Dios. Él es más fuerte que nuestras emociones y que nuestras ideas. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios morando en nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen así? Dale un aplauso al Señor, por favor. Entonces, codiciar, amados, es desear desesperadamente lo que no nos pertenece. Es desear con afán y con ingratitud por lo que ya tenemos. Desear lo que todavía no tenemos, olvidándonos de lo bueno que ha sido Dios en el presente. Y la codicia hace que menospreciemos los pequeños inicios. Gálatas 5, verso 17 nos da la lista de los frutos de la carne y nos hace ver de cómo el Espíritu Santo en nuestras vidas está haciendo una obra y está dando frutos en nuestras vidas. También nos da la lista de los frutos, pero nos hace ver que la carne siempre estará peleando con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces el espíritu, ahí dice con M mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros porque Cristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Tú y yo hemos invocado el nombre de Cristo para salvación. Tú y yo seguimos a Cristo. Tú y yo nos refugiamos en el sacrificio de Cristo que Él tuvo por amor a nosotros. Somos de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero tu carne, mi carne, estará peleando contra lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros es un fruto de amor, de gozo, de paz, de templanza, de mansedumbre, de benignidad, de bondad, de paciencia, de fe.
Y contra tales cosas, dice el verso 23, no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que no nos guiamos por la ley solamente como regulando conductas externas. No, nos guiamos por el Espíritu. El cristianismo no se trata de seguir reglas. ¿Por qué? Porque ahora los mandamientos de Dios son escritos en nuestro corazón por obra del Espíritu Santo, y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo podemos funcionar en obediencia a Dios porque Cristo mora en nosotros y el fruto del Señor es evidente. Muchos de nosotros hemos entendido esta diferencia. Y antes de buscar a Dios se nos daba pecar y nos gustaba pecar, pero desde que Cristo entró a tu vida, tú ya no disfrutas pecar. ¿Cómo te sientes mal cuando fallas? Tú te sientes mal cuando deshonras a Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo viviendo en ti, queriendo dar fruto. Gloria a Dios por eso. Una vez una persona me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo tanto tiempo yendo a la iglesia y no logro cambiar. Yo oro y leo la palabra y me siento tan mal porque todavía tengo cosas que Dios tiene que pulir. ¿Qué evidencia tengo de que realmente el Espíritu Santo habita en mí? Yo le dije, ahí está la evidencia. El hecho de que tú no te sientas a gusto como antes vivías, el hecho de que tú quieras agradar a Dios, el hecho de que tú estés peleando contra tu carne, es la evidencia que el Espíritu Santo habita en ti y que Dios te ha trasladado de un reino de las tinieblas a un reino de luz admirable. Esa es la obra del Espíritu Santo en ti, iglesia. Dale un aplauso porque esa es gracia de Dios. Nadie nos pudo haber cambiado, solo el Espíritu Santo nos cambió, solo la gracia del Señor. No codiciarás significa que Dios valora la humildad y el contentamiento, y Dios quiere que mantengamos nuestra mirada centrada en Él y no en las cosas terrenales. ¿Cuánto nos roba poner la vista en las cosas terrenales? ¿Cuánto? Mucho. ¿Qué significa este mandamiento? Significa que no tenemos necesidad de desear lo que alguien más tiene porque Dios es nuestro proveedor. No tenemos necesidad de envidiar lo que otros tienen. No tenemos necesidad de andar en celos y en falta de paz porque otros tienen más que nosotros. Porque Dios es nuestro proveedor, porque Cristo es suficiente. El Señor proveerá para cubrir todas nuestras necesidades porque Él lo ha prometido. Y no solo económicas, iglesia, sino emocionales y espirituales también. Porque solo Jesús puede satisfacer el corazón del hombre. Oh, hay un hueco en el corazón del hombre que nada puede llenar, nada ni nadie. Y mucha gente trata de llenarlo con relaciones, con dinero, con cosas físicas, económicas. Pero es hasta que Cristo viene al corazón del ser humano que es lleno en plenitud ese corazón. Es Cristo el que satisface nuestras vidas emocionales y espirituales. Amados, y Dios quiere que estemos contentos con lo que tenemos. Dios quiere que tú y yo aprendamos contentamiento. Aprendamos a ser felices con lo que ya nos dio. Ahora, desear las cosas de los demás es una manera de decir que Dios no es suficiente. Es una manera de decir, Señor, no eres suficiente en mi vida. Ahora, si somos hijos de Dios, no es necesario codiciar nada porque lo tenemos todo en Él. Y yo no te estoy hablando de una vida conformista, no. No. Porque Dios nos creó con un deseo de salir adelante, de progresar. El que vende 5 naranjas en una temporada va a desear vender la arpilla más adelante y después un carrito que haga jugos, gloria a Dios, y después va a querer embotellar el jugo y venderlo en tiendas. Es el deseo que Dios puso en el hombre, fructificar y multiplicaos. Pero codicia me hace perder la razón. Me hace ser ingrato con lo que tengo. Me hace no disfrutar el momento que ya Dios me está bendiciendo. Y una regla del reino de Dios, un principio espiritual, es que si no hay honra en lo poco y no hay agradecimiento en lo poco, Dios no me puede dar más. Y la codicia es algo que me hace menospreciar los pequeños inicios. Es que yo quiero servir a Dios y Dios te está dando un pequeño inicio, pero menosprecia los pequeños inicios.
Es que yo quiero los propósitos de Dios. Y Dios está diciendo, aquí está. Todo comienza con poco. Y el reino de Dios multiplica eso poco. ¿Qué hubiera pasado si ese pequeño se hubiera levantado temprano y al recibir el lonche de su mamá, 5 panes y 2 peces, hubiera dicho, ¿por qué, mamá? ¿Por qué otra vez este lonche? ¿Qué hubiera pasado si ese pequeño hubiera tenido codicia? Cuando los apóstoles le dijeron a la multitud, hey, ¿quién tiene alimento? Este pequeño, con gratitud, a mi mamá le costó este lonche, me lo puso para venir a escuchar a Jesús. Con gratitud le dijo a los apóstoles, yo tengo estos peces y estos panes, vamos a hacer un pescado zarandeado, Pedro. Con gratitud. Y todo lo que tú agradeces delante de Dios y lo pones en las manos de Dios, se multiplicará. Ese día comieron hasta 15,000 personas hasta saciarse. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera codicia? No hubiera habido milagros. El niño por su codicia, ¿no? ¿Qué es esto? Pero no hubo codicia. Y yo quiero decirte, iglesia, que tú y yo debemos de caminar en contentamiento, agradecidos por lo que ya tenemos. Es necesario evitar la búsqueda de la felicidad a través de la acumulación de bienes materiales, riquezas, relaciones personales y aún relaciones sexuales fuera del matrimonio. Jóvenes, guárdense para Cristo. No codicien a la mujer ajena. Guárdense, es necesario aprender a buscar la felicidad en lo eterno, en las cosas de Dios, en lo que no desilusiona. Es necesario llenar nuestro corazón de las promesas eternas que no terminan. La codicia, amados, es un indicador de quien realmente está en control de nuestro corazón. Si tú estás perdiendo el sueño por acumular más, si tú estás perdiendo el sueño por tener lo que otros tienen, está revelando lo que es primero en tu corazón. Y por otro lado, amados, el valor opuesto a la codicia es el contentamiento, es el quebrantamiento. Señor, gracias por esto. Gracias por el pan nuestro de cada día, dice el Padre nuestro. Bendice el Padre el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, Señor. Jesús enseñó a orar así porque es necesario un corazón agradecido para recibir la bendición de Dios. Es necesaria la gratitud. La codicia en nosotros grita, yo quiero eso, a consta de todo. No importa que tenga que pisotear a mi prójimo, no importa que tenga que hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Yo quiero eso. Mientras que un corazón quebrantado está dispuesto a darlo todo, aun si es necesario la vida. ¿Por qué? Porque su máximo tesoro está en Jesucristo. Oh, cuando tú como discípulo de Cristo tienes tu tesoro en lo eterno, lo más valioso en las cosas celestiales, escucha bien, tú no vas a perder el piso. Porque, amado, si algo Dios quiere es lograr un carácter firme en la vida. Oh, si tú puedes tener bolsillos llenos un día, gloria a Dios. Dios te está proveyendo para que seas generoso para con tu prójimo. Dios te está proveyendo para tu familia. Y si en un momento no están llenos los bolsillos, gloria a Dios. El Señor te estará enseñando perseverancia y adoración en todo momento. La codicia siempre causó problemas y la Biblia describe varias historias. No quiero que lo busquemos, solo anótalo. 1 Samuel 18, verso 6 dice, el rey Saúl estaba celoso del éxito de David. En 1 Samuel 18, 6, perdón. Él estaba celoso porque el pueblo de Israel reconocía a David como un gran guerrero y Saúl se empezó a llenar de celos y de envidia en contra de David e intentó matar a David. Un problemón en el reino. ¿Por qué? Por codicia. El rey David también codició a Betsabé. En 2 Samuel capítulo 11 dice ahí que en el tiempo donde los reyes tenían que salir a la guerra, David se quedó a tirar barra.
cuando él tenía que pelear, entonces vio a una mujer que se estaba bañando. Yo no sé también por qué estaba bañándose en público esta mujer, por favor. Risueño él, risueña ella, pues olvídate. Entonces, fíjate bien, codició David y se metió en un problemón que casi le cuesta su vida, su salvación y su reinado. ¿Por qué? Por codiciar. En el tiempo donde él tenía que pelear y él tenía que estar en la guerra. Yo quiero decirles algo, iglesia. De la fornicación se huye. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Fíjate bien. Pero dice que debemos de huir de la fornicación. A mí se me hace que la fornicación está más tremenda que el mismo diablo. Entonces, si nos está diciendo que debemos de huir, es que no podemos permitirnos estar en tiempos ociosos en nuestra vida, cuando tenemos tiempos para sembrar, para trabajar, para pelear por nuestros hijos, nuestras familias, y estar ahí como cachando moscas. Cuando es tiempo, amados, de velar y orar, no permitas que la codicia llene tu corazón, porque hay destrucción cuando codiciamos lo que no es nuestro. Ahora fíjate, primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces fíjate bien, observemos esto. Mira cómo dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces quiere decir que cuando yo no me lleno del amor de Dios, la codicia gana en mi corazón. Si alguno ama al mundo, es que el amor de Dios no está en él. Entonces cada creyente tenemos que llenarnos del amor de Dios todos los días. Tú tienes que repetir en oración: Señor, gracias por tu amor. Y aunque no lo sientas, porque muchas veces tus sentimientos son diferentes a como la realidad Dios te ve. Dios te ve como aceptada, como aceptado, como amado, como amada, perdonado, perdonada. Pero tal vez tú te sientas otra cosa. Tú tienes que aprenderte a guiar por la palabra y no por lo que diga tu corazón. Tú tienes que aprender a guiarte por lo que Jesús hizo en la cruz. Tú eres amada, iglesia, tú eres perdonada. Y tú tienes que llenarte de ese gran amor, porque si no, tu corazón va a comenzar a codiciar lo que no es tu tiempo, lo que no es tuyo. Tu corazón va a empezar a querer llenar ese vacío con otras cosas, y es cuando viene el desorden y se aleja la bendición del Padre. Entonces tú y yo tenemos que recordarnos cada día que la cruz de Jesús fue por nosotros. Fue por amor a ti. Dios te ama tal y como eres. Dios te ama. Tú estás en un proceso de cambio. Tú estás en un proceso de santificación. Ahora, el contentamiento se menciona en la escritura por palabras del apóstol Pablo. Dice Filipenses 4:10. Acompáñame, por favor. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, dice, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate lo que estaba pasando. La iglesia de Filipos apoyaba económicamente a Pablo. Claro que sí.
lo estaba apoyando, pero llegó un punto donde ya no tuvieron la oportunidad de apoyarlo y tal vez Pablo se vio como que en escasez o en necesidad, pero el corazón de Pablo estaba tan contento porque Cristo era su sustento y él estaba diciendo: he aprendido a contentarme, he aprendido a ser agradecido, he aprendido a disfrutar la vida, a ser feliz cuando tengo poco y cuando tengo mucho. No importa, el Señor sigue sentado en el trono, Él es Dios, Él es mi proveedor. Y esa es la convicción que Dios nos está llamando a tener. Un corazón contento porque Cristo es suficiente, iglesia. Dale un aplauso al Señor si Cristo es suficiente. Claro que sí. Mira, el contentamiento es la decisión de estar feliz con lo que tenemos. Es la decisión de estar feliz con lo que tenemos. Vuelvo a repetir, no es conformismo, no es conformismo, no. Dios puso en tu corazón el deseo de fructificaros y multiplicarte. Pero el contentamiento es reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y es de Dios. Señor, tú me lo has dado. Señor, tú me has dado esto. Y en gratitud, amado, las cosas se multiplican. Y en gratitud las cosas se disfrutan. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Oh, el Señor ha dicho: no te voy a dejar, iglesia, no te voy a desamparar. Entonces todo lo que hagas, todas tus costumbres, sean sin avaricia, sin codicia. Vamos a estar contentos en todo. El Señor ha prometido ser nuestro proveedor. El Señor ha prometido no dejarnos en los momentos de tribulación, de angustia. El Señor está a nuestro lado. Tú tienes que gozarte y ser feliz ya. Ya. Dice la palabra en Romanos: si Dios nos dio a Cristo, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Muchos quieren ser felices cuando ya tienen lo que anhelan. Dios te está diciendo hoy: quiero que seas feliz por lo que ya hice por ti. Todo lo demás será añadidura. Todo lo demás será añadidura. Gózate por lo que ya hice en la cruz por ti. Cambia tu estado de ánimo, ten dominio propio y sé feliz con lo que ya tienes. Y en medio de este lugar, amados, hay un común denominador que nos une como familia, gloria a Dios. Hay muchas necesidades. Tenemos necesidades en la familia, tenemos necesidades de sanidad, tenemos necesidades económicas. Gloria a Dios, es lo que nos une porque estamos buscando a nuestro Salvador Jesús. Y lo estamos reconociendo como nuestro Salvador, que Él es el único que nos puede salvar de lo que estamos pasando. Pero también el Señor quiere que lo reconozcamos como Señor, no solamente como Salvador. Y si Él nos pide que tengamos contentamiento, tú y yo tenemos que ordenar nuestras vidas como el Señor está pidiendo. El Señor está pidiendo que su iglesia le dé gloria cuando hay bolsillos llenos, y que le dé gloria cuando hay bolsillos vacíos. ¿Cuántos le dan gloria al Señor sin importar su condición, sin importar lo que esté sucediendo? Vamos, dale gloria, dale alabanza, dale una ofrenda de aplausos. Vamos, dáselo fuerte, dile: Señor, esto es lo que estoy pasando, pero tú sigues siendo el Señor, el Salvador de mi vida. Gloria a Dios. Fíjate cómo cambia la actitud. No dejes que la codicia venga a tu corazón. Ahora, 1 Timoteo 6, verso 6, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Fíjate bien, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sabes qué significa piedad? Significa devoción a Dios. Entonces muchos sienten que el evangelio no ha resultado para ellos porque a su piedad, a su devoción a Dios no le han agregado contentamiento. Dice la escritura: gran ganancia es la devoción a Dios acompañada de contentamiento. Entonces un cristiano que quiere tener gran ganancia de seguir a Cristo
y recibir la plenitud de la vida espiritual que Cristo tiene para nosotros, camina en sujeción a Dios, en devoción a Dios, siendo agradecido con lo que Dios va haciendo, con lo que Dios va haciendo, con lo que Dios está obrando en este momento. Algunos de nosotros tenemos tal vez muchos problemas, pero tenemos que ver el paso que Dios está dando, ser fieles en los primeros pasos que Dios está dando, en los primeros avistamientos de su obra y decir gracias, Señor, porque ya no soy lo que era, pero tampoco soy lo que habré de ser. Gloria a Dios, y en eso está el gozo de nuestra salvación, y en eso está la alegría en el Señor, en que el Señor está obrando en este momento, en este preciso momento. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice. Vamos a seguir leyendo en 1 Timoteo 6, dice verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Yo no sé tú, pero yo cuando nací yo no traía una casa, yo no traía nada. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Vuelvo a repetir, no es conformismo, es gratitud. Muchas veces nomás estamos viendo para arriba, amados, al que tiene más que nosotros. Pero ¿sabes qué sirve? Ver también el que tiene menos. Por eso la iglesia tiene que estar involucrada en darle al necesitado. Por eso vamos a Cárdenas. Porque yo te lo aseguro que los más bendecidos vamos a ser nosotros. Vamos a regresar de aquel lugar agradecidos con Dios. Y no por una comparación carnal y sin misericordia, no. Porque vamos a entender que lo poco que Dios nos ha dado es para bendecir a alguien más. Es para entender que Dios ha sido bueno, amados. Y si tenemos salud, Él ha sido bueno. Y si estamos pasando enfermedad, también Dios es bueno. ¿Sabes por qué? Porque Él se glorifica en sus hijos en medio de la adversidad. Y luego fíjate lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces no está diciendo que el dinero es un problema, el problema es amar el dinero. Entonces no es pecado tú tener dinero. El pecado y la codicia es que el dinero te tenga a ti y eso causa muchos males, esto dice la palabra. Esto causa muchos males. Fíjate el verso 10 en la NTV, quiero leértelo. Dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Cómo causa heridas en los matrimonios, en las familias? Amar el dinero. Tanto que fallece el padre y los hijos se pelean por la herencia. Pero esto no debe ser entre nosotros así. Tú y yo tenemos que tener un corazón agradecido con lo poco que Dios nos da. Tú y yo tenemos que tener un corazón para Dios, amados. Ahora, ¿qué relación tiene este mandamiento con Jesús? Tiene mucha. Jesús ha estado enseñando la ley en los evangelios. Lo hemos estado estudiando estos últimos 6 domingos. Y nos damos cuenta que el Señor promete, amados, cuidar de nosotros, proveer para nuestras necesidades si le hacemos a Él nuestro Señor y nuestro Salvador, si le obedecemos a Él. Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No se afanen. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. Jesús se refiere a los que no son judíos así. Tú y yo éramos gentiles sin Cristo. Y luego dice, fíjate bien lo que dice, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Es algo poderoso que Jesús esté diciendo, dejen de codiciar, dejen de afanarse, porque en su tiempo yo les voy a dar a cada uno lo que necesiten. Enfóquense en la riqueza espiritual, en las cosas eternas.
Lucas 12:15 dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No. Ahora, ¿se acuerdan de la historia del joven rico en Marcos 10, verso 17? ¿Sabes qué pasó ahí? El joven rico pregunta, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, conoce los mandamientos, obedécelos. Y el joven rico dijo, los cumplo al pie de la letra, Señor. Los 10 mandamientos son mi vida. Y Jesús, ¿sabes una cosa? Veía su corazón y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Yo quiero aclarar algo, amados. Naturalmente Jesús no está diciendo que las posesiones nos privan de entrar al reino de los cielos. O si tú tienes dinero, tú no puedas entrar al reino de los cielos. No. Lo que Jesús está diciendo es que este joven rico amaba más sus riquezas que a Dios mismo. Aquí en esta historia del joven rico vemos cómo se pudo haber sumado un discípulo más. Porque él quería seguir a Jesús, él quería ser como Pedro, como Juan, pero no pudo porque sus riquezas eran su Dios. Entonces el contentamiento hace que el Señor sea el centro de tu vida. Y si tienes riquezas con la gracia de Dios, gloria a Dios, no pierdo el suelo, no son mi Dios las riquezas, mi Rey, mi Cristo es mi Señor. Y si no tengo, pues también gloria a Dios. Nunca ha sido lo fundamental en mi vida, no ha sido lo principal en mi vida. Lo principal ha sido Dios, mi familia, lo principal ha sido las cosas eternas. A esto se refiere y esto nos libra de terribles males. Esto nos libra de terribles males. No sé si quienes de ustedes vieron la película con Ben Affleck, no me acuerdo, que habla de la crisis que sufrió Estados Unidos hace unos años, de cómo él está en una empresa y de repente todo se le viene abajo con esta crisis. Pierde su trabajo, tiene que perder su casa, su automóvil, y se ve la historia de sus compañeros de cómo algunos se quitan la vida en esa crisis económica. Pero él, de estar en una oficina, se va a trabajar a la obra. ¿No se acuerdan de esa película? Llega todo molido con la esposa, ¿se acuerdan? Y que se tiene que ir a vivir a la casa de ellos o de sus suegros. Amados, yo quiero decirte algo, amados. Cristo es bueno aun cuando te falte, y Cristo es bueno cuando tienes. Tú y yo tenemos que aprender a tener nuestros ojos en Cristo. El cristianismo, amados, no solo enseña sobre la salvación, sino también sobre renunciar a nosotros mismos. Nos enseña a considerarnos muertos a este mundo, nos enseña a dar de gracia, y estos son acciones contrarias a la codicia. El reino de Dios es un reino de dar. Nos llama a servir, nos llama a entregarnos. Y la codicia retiene, acumula. La codicia va más allá de solo admirar lo que otros tienen. La codicia contiene celos, envidia, egoísmo. Y Jesús enseña todo lo contrario. Como cristianos debemos de estimar a los demás como mayores. Somos llamados a servir en vez de ser servidos. Somos llamados a dar en lugar de acumular. Es una cultura contraria a este mundo, la cultura del reino de Dios. Pero muchas veces queremos, amados, caminar en el reino de Dios con una cultura familiar y del mundo. Y no hemos estado dispuestos a abrazar la cultura del reino de Dios. Y por lo tanto nos estamos perdiendo muchas bendiciones. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. Entonces el evangelio dirige nuestra mirada a lo eterno, a las promesas eternas en Cristo. El evangelio dirige nuestra mirada al cielo, al Señor. Ahora,
El evangelio jamás te hará irresponsable. No quiere decir que por estar esperando solo la salvación y lo eterno, tú descuidas tu presente y no eres productivo. No, jamás. Porque el que tiene su esperanza en el cielo sabe que aquí en la tierra está forjando, escucha bien, está forjando un destino eterno y no que por obras vamos a ser salvos, no. Pero somos llamados a glorificar a Dios y a demostrar la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón a través de las obras. Somos llamados a demostrar una fe viva, porque la fe sin obras está muerta. Entonces quiere decir que poner los ojos en lo eterno nos hace productivos en el presente. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras decisiones presentes también afectan nuestra vida eterna. Poner los ojos en lo eterno quiere decir que valoramos la vida que Dios nos dio, el tiempo que Dios nos dio, y vamos a sacar el mayor provecho de eso. Entonces, amados, si tú sientes que hay codicia en tu corazón, yo te quiero decir esto: el Señor está obrando en nuestras vidas. No te puedes desanimar por eso. Empieza a darte, empieza a combatir esa codicia, ese deseo de acumular. Empieza a ser generoso con los demás. Empieza a dar. ¿Tienes celos por otros? Comienza a quebrantar tu corazón sirviéndoles. ¿Cuántos han experimentado celos por lo que otros tienen? Muchos de ustedes ven a otros que ni siquiera están buscando a Dios y tal vez tienen cosas mejores que tú. Y hasta te has llegado a preguntar, ¿por qué Dios? El Salmo 73 es un ejemplo. Dice que Asaf comienza a compararse con los que hacen iniquidad ni buscan a Dios. Y empieza a decir, todo le sale bien, todo prosperan, pero yo que le busco no tengo nada. Y dice Asaf, ahí en el Salmo 73, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Amados, no tengas en poco la perla de gran precio que es Cristo. Si tienes a Cristo, tienes todo. Si tú sientes celos por alguien, ¿sabes qué debes de hacer? ¿Qué debes de lograr en tu corazón? Un servicio hacia esas personas. Ve, predícales, ámales. El mal que te hacen, tal vez, conscientemente devuélveles con bien. Si tú sientes cómo ellos pueden estarle saliendo bien las cosas y yo que le busco, yo que me congrego, yo que guardo la palabra, no me salen bien. Tú busca servir, busca hacer el bien, busca darte, donde muchas veces solo se te ha dado desprecio tal vez. Cristo sirvió a quienes no le sirvieron. En el reino de Dios, amados, no hay una recompensa de igual a lo que hacen con nosotros. Jesús dice, oren por quienes los maldicen. Jesús no dice, hey, a quien te maldice, tú maldícelo. No, es toda una contracultura. Y si tú y yo nos metemos el reino de Dios a nuestro corazón, y si tú y yo nos rendimos al reino de Dios, y si tú y yo hemos dicho, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, ¿sabes una cosa? Cristo en el trono trae orden y trae bendición. Cristo en el trono de tu corazón trae restitución, trae bendición en toda área de tu vida. Pero tenemos que abrazar la cultura del reino de Dios. Después de considerar esto, amados, cada uno de los 10 mandamientos que Dios nos ha dado, después de analizarlos, cómo Jesús enseña cada uno de ellos, podemos concluir con algo: que los mandamientos de Dios son mucho más que reglas o prohibiciones. Son mucho más que eso. Son una revelación de Dios mismo. Si Él nos llama a no mentir, ¿sabes por qué es? Porque Él es la verdad. Si Él nos llama a una pureza sexual, es porque Él es santo y Él es puro. Si Él nos llama a no codiciar, es porque Él tiene algo mejor para nosotros que nuestros deseos y lo que nuestro corazón busca muchas veces.
si Él nos llama a no tener dioses ajenos delante de Él, es que no podemos tener suficiente criterio y suficiente sabiduría para hacernos un Dios personal. Mucha gente dice, es que Dios, yo quiero buscarte, pero a mi manera. No, no existe eso. Tú te estás haciendo una imagen de Dios. Y los mandamientos nos hablan del carácter de Dios. Hay un Dios y se le tiene que adorar como Él desea. Hay un camino, hay una verdad, hay una vida, y eso es Jesucristo. No hay otro camino. No podemos hacernos dioses ajenos delante de Él. No podemos hacernos una imaginación de Dios y adorarla, porque hay un Dios real. Dios no quiere que nos hagamos imágenes en nuestro corazón y que persigamos ideas y sentimientos y sentires más que la palabra de Dios. Los mandamientos nos hablan del carácter de Dios. Si alguien me puede ayudar con música, por favor. Y si tú te has preguntado, bueno, ¿se puede cumplir la ley? ¿Realmente puedo obedecer estos 10 mandamientos? Sabes, el cumplimiento de la ley está en el amor. Tú recuerda esto, iglesia. Está en Cristo. ¿Quién es el amor? Es Cristo. Dios no da amor, Dios es amor. Y Mateo 22:33, fíjate lo que dijo Jesús. Le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 33, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38, este es el primero y grande mandamiento. Verso 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús estaba hablando de los 4 mandamientos primeros referentes a Dios. Si tú amas a Dios, tú los vas a poder cumplir. Y amar al prójimo equivale a los últimos 6 mandamientos. Si tú amas al prójimo, tú en lugar de codiciar lo que ellos tienen, tú vas a dar gracias a Dios por la bendición que ellos tienen. Tú no puedes caminar en codicia. Tú tienes que gozarte cuando alguien más es bendecido, cuando alguien más es prosperado, es levantado. Tú tienes que gozarte y decir, gracias, Señor, por bendecir a mi hermano. Tú tienes que gozarte cuando alguien más es promovido. Y esto tiene que estar en el matrimonio. Muchos hombres se llenan de codicia y de envidia cuando sus mujeres tal vez son levantadas. El amor de Dios quiere llenar todo vacío. O muchas mujeres quieren la autoridad del hombre. ¿Y cómo? ¿Cómo que les llamado a ser la cabeza? No. No codicias. Está contenta y contento con lo que Dios te ha dado. No puede haber 2 cabezas en un matrimonio, tiene que haber una. Y Dios se la ha dado al varón. Y no importa quién tenga preparación académica y quién no, quién tenga más años o quién tenga menos años, la autoridad delegada por Dios es el hombre. Estemos contentos con lo que se nos dio. Ya no codiciemos. En el cumplimiento de la ley está en el amor. Si tú logras amar a Dios con todo tu corazón, tú vas a poder amar a tu prójimo. Y tú no vas a hacerle guerra a tu prójimo. Tú vas a poder honrar a tus padres, aunque sean como sean. El amor de Dios es más fuerte que los errores de papá y mamá. El amor de Dios es más fuerte que lo que hizo mi papá en el pasado, lo que hizo mi mamá en el pasado. El cumplimiento de la ley es el amor. Todo en Cristo, amados. Todo después de lo que Cristo hizo en la cruz, amados, nos beneficia de tal manera que tú y yo podemos obedecer a Dios. Antes de que Cristo viniera y diera su vida en la cruz,
Los mandamientos de Dios estaban escritos en tablas de piedra externos a nosotros. Y eso solo nos condenaba porque no podíamos cumplirlos. Pero después de Cristo, después de todo lo que hizo el Señor en la cruz, en Jeremías 31, verso 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Esto habla de la revelación de Dios que vendría a través del sacrificio de Cristo. Dice: desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El profeta estaba profetizando lo que vendría con Cristo. Es por eso, iglesia, que cuando un hombre, una mujer se para y dice: Señor Jesús, tú no solamente vas a ser mi Salvador, vas a ser mi Señor. Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero que tus mandamientos estén en lo profundo de mi corazón. ¿Sabes qué pasa? Nuestros hijos son expuestos a un testimonio, no de hombres ni mujeres perfectos, no. Son expuestos a un testimonio de alguien de decisión. Y tarde o temprano ellos dicen: yo quiero también esas leyes, esos mandamientos en mi corazón. Por eso el Señor está profetizando: en aquel día, desde el más pequeño me conocerá. Vuelvo a repetir, no menosprecies la perla de gran precio, iglesia, que tienes. Porque tú y yo vamos a ser las personas más dichosas de esta tierra. Ya lo somos por Cristo, pero seremos doblemente más dichosos de ver a nuestras generaciones amar al Señor con todo su corazón. Oh, amarlo con todo su corazón. Y van a cambiar nuestras oraciones. Vamos a empezar a orar: Señor, no te pido una vida fácil para ellos, no te pido riquezas para ellos, te pido que te amen y te sirvan con todo su corazón, porque vendrán las añadiduras por gracia. Vamos, ¿cuántos se ponen de pie para honrar el nombre de Cristo en esta tarde? Empieza a adorarle y dile: gracias, Jesús, porque después de lo que tú hiciste en la cruz por mí, tus leyes son escritas en mi corazón. Es obra del Espíritu Santo, iglesia. Es el cincel de Dios dentro de ti. Es el cincel de Dios obrando en ti. Por eso, desde el día que le dijiste a Jesús: yo quiero seguirte, Señor, yo quiero que seas el Señor de mi vida, desde ese día, amados, desde ese día empezó el cincel de Dios en tu corazón. Por eso ya no te sientes a gusto pecando. Por eso ya no te sientes normal, amados, porque la vida eterna llegó a ti, y llegó a ti para quedarse. Él es la vida eterna, Él es Cristo. Levanta tus manos y empieza a adorarlo y dile: gracias, Jesús, porque viniste a mi vida. Vamos, dile gracias. Vamos, iglesia, con el corazón en lo eterno y los pies en la tierra. Vamos, dale gracias. Dale gracias, dile: Señor, gracias por lo eterno, por lo que cuenta, por lo que vale. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Nada hemos traído a este mundo y nada hemos de llevarnos. Todo es tuyo, Señor. Líbranos de la codicia. Varones, empiecen a agradecer a Dios por sus esposas. Si está allá a tu lado, abrázale y dile: gracias, mi Dios, por esta mujer. Es mi compañera, tú me la diste, gracias. Vamos, jóvenes, empiecen a agradecer a sus padres. Empiecen a agradecer a Dios por sus padres. Díganle: gracias, Señor. Gracias, aunque no son perfectos. Oh, aunque tal vez me dañaron en el pasado, he aprendido a perdonarlos, Señor, como tú me perdonaste a mí. Gracias, Señor, gracias por estar escribiendo tus mandamientos en lo profundo de mi corazón. Vuelvo a repetir, amados, el cumplimiento de la ley está en el amar a Dios y amar al prójimo. Y esto es posible, amados, gracias a la obra de Cristo. ¿Por qué?
Porque primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tú y yo no podemos obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas. El fundamento de esta obediencia es porque Él nos amó a nosotros. El apóstol Pablo decía: el amor de Cristo me constriñe, pensando esto, que uno murió por todos, luego todos hemos decidido morir. El amor de Cristo me constriñe, me impulsa, quiere decir me impulsa, me alienta. Vamos, iglesia, llénate del amor de Dios. Eres amada, eres perdonada. Vamos, eres escogida, iglesia. Llénate del amor de Dios. Dios vio tu embrión desde el vientre de tu madre y te apartó. Yo no sé si en tu niñez tú recibiste rechazo, pero el Padre te acepta. Si tú te llenas del amor de Dios, entonces tú obedecerás a Dios y por lo tanto tendrás su bendición. Llénate del amor de Dios en Cristo Jesús. Todos los días de tu vida, recuerda que eres amado, que eres amada, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile al Señor: Señor, gracias por ser mi Salvador, pero hoy también quiero agradecerte por ser mi Señor, por tu obediencia, por lo que hiciste por mí en la cruz. Hoy decido amarte a ti. Hoy decido obedecerte a ti. Yo quiero dar un momento para todos aquellos que necesitan recibir a Cristo en su corazón. Todos los que nos están viendo a través de la transmisión, yo quiero decirte que aunque tú te sientas y estés lejos de Dios, el Señor está trayéndote a sus caminos. El Señor te ama, el Señor ha venido a salvar lo que se había perdido. Solo es cuestión de rendirle tu vida al Señor, de creer su palabra, donde nos dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y no importa que tan hundido te sientas, la gracia de Dios es poderosa, es grande para restaurar tu vida. Solo ábrele tu corazón a Cristo. Yo quiero hacer esta oración para todos los que necesiten hacerla aquí presentes y todos los que estén desde su hogar. Dígale al Señor: Señor Jesús, reconozco tu gran amor por mí. Reconozco que me amas. Te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias por la nueva vida a la que he sido llamado. Señor, ayúdame en este camino. No voy a volver atrás. Quiero recibir de ti toda la bendición que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu perdón. Lo recibo por fe y te doy gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Tú y yo podemos tener la certeza, amados, de que si nuestros días se acaban en esta vida terrenal, sabemos a dónde iremos: a una eternidad con Cristo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Claro que sí, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Para siempre, amados, para siempre es su misericordia. Amén.